¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién es el fuerte? Jehová fuerte se puede ser rey. Y a su pueblo. Gloria. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos encuentran sintonizándonos a través de las redes sociales y también a los que aquí nos encontramos en este lugar, y vamos a abrir las Biblias en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6, y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. El tema de este día se llama Cristo no es religión. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra santa tuya, Señor amado. Ven bendiciendo, Señor, esta palabra, Señor amado, y que seas tú, Señor, ministrando, Señor, a través, Señor, de este mensaje, a través de tu Espíritu Santo, y que todos salgamos, Señor, restaurados, Señor, en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Este tema se llama Cristo no es religión. Aquí en el Evangelio de San Lucas estamos hablando de que había un hombre que tenía seca la mano, así que la mano derecha no estaba bien, sino que tenía una minusvalía en esa mano. Por lo general, pues son personas que no le crece bien la mano, o que la mano la tiene torcida y que le falta musculatura, le falta varias cosas en esa mano, y la persona no puede mover prácticamente esa mano, sino que se ve como si fuera una mano marchita. Y resulta que aquí vemos de que dice que Jesús había entrado en la sinagoga, y cuando entró en la sinagoga, él sabía, Jesús, que tenía enemigos de por medio. Pero como decía la palabra del Señor, que aunque Dios lo envíe a un lugar donde hay enemigos, que nosotros seamos sencillos como paloma y prudentes como serpientes. Y eso lo podemos ver cuando Jesús estaba entrando en la sinagoga. Había gente que de verdad le escuchaban, y de buena manera, y hay otra gente que de verdad le escuchaban solo para ver si Jesús hacía ciertas cosas que iba en contra de la tradición de la gente religiosa, y así poderle hacer daño, y porque ellos lo querían destruir, le querían matar, porque Jesús se desligaba de la religión, de la religiosidad que se manejaba en ese entonces, porque la mayoría de las personas hacían caso de la secta de los fariseos, porque ellos eran los que llevaban prácticamente todo lo que tenía que ver con la religión en ese entonces en la nación de Israel. Vemos aquí que Jesús entró sencillo como una paloma. Él sabía
que su vida estaba en peligro, pero también él sabía que no era su tiempo todavía y que él tenía que cumplir una parte de la escritura, porque si vemos aquí que dice el hombre de la mano seca, es porque Jesús tenía que dar una enseñanza y que esa enseñanza iba a estar escrita en la Biblia para siempre. Así, él dice que él hizo muchos milagros, él hizo muchas sanidades, pero él solo se puso lo que Dios quiso de esas sanidades, porque era para creer de que él era el Hijo de Dios, el Hijo que Dios iba a enviar para que nosotros lo aceptáramos como nuestro suficiente Salvador, y que él iba a dar toda su vida por nosotros, y que él iba a cargar todos nuestros pecados en esa cruz. Vemos aquí que Jesús, al final, podemos ver de que dice que le acechaban hoy los escribas y los fariseos. Los escribas son las personas que reproducían las escrituras, las santas escrituras. Supongamos una escritura que se escribió hace 800 años, pues esa escritura se deshacía por la antigüedad, y lo que hacían los escribas era hacer una copia de esa escritura para mantener la palabra de Dios vigente, para que la gente pues tuviera siempre esa palabra de Dios. Y aquí vemos que los escribas y los fariseos dice que le acechaban en el día de reposo. Ellos prácticamente tenían el control de la religión, pero sabemos que Dios envió a Cristo no solo para cargar todo nuestro pecado en esa cruz y dar su vida en esa cruz, sino para hacer un cambio en la vida religiosa de las personas, porque las personas se andaban moviendo por la religiosidad. Muchas personas eran buenas y se esforzaban por cumplir la ley y hacían sacrificios, daban sus ofrendas, pero el problema es que había mucha gente mala que no hacían cumplir la palabra de Dios, y que prácticamente las personas malas así que de verdad no vivían la palabra de Dios, eran las personas que de verdad llevaban la religión. Entonces aquí Dios envió para que hiciera un cambio en la vida religiosa de las personas, que decía que hoy la palabra iba a estar en el corazón de uno, que Cristo iba a hacer un giro de 360 grados, que ya no era que uno decía, bueno, hoy me voy a salvar porque, bueno, hice tal cosa, hice una cosa mala, pero bueno, ya maté una oveja o un cordero, ya Dios me perdonó y sigo haciendo lo que yo quiera, y después vuelvo a acudir a ese sacrificio y Dios me vuelve a perdonar, porque con la sangre del cordero que se ha derramado, pues Dios ya me vuelve a perdonar. Entonces la gente había caído en eso, y aparte de eso pues no tenía sentido, porque la gente no cambiaba. Mucha gente no cambiaba, alguna que sí, los que eran amantes del Señor, como podemos ver Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, o también el papá de Juan el Bautista, que ellos nacieron bajo la ley, pero que eran personas devotas. Cuando vino Cristo, empezó a hacer limpieza, empezó a dar la palabra de Dios, y empezó a decir, bueno, así, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado, porque estaba Cristo aquí. Y vemos aquí que el hombre que estaba allí en la sinagoga, el hombre de la mano seca, estaba allí porque quería ver a Jesús. Y vemos que Cristo pues se puso ahí en la sinagoga y mandó a llamar al hombre de la mano seca.
Entonces él estaba allí en gran peligro porque estaban sus enemigos para ver si él iba a sanar a alguien en el día de reposo. Porque el día de reposo prácticamente no se podía hacer ningún milagro de sanidad, aunque fuera de Dios. Supuestamente para ellos, si se hacía un milagro de sanidad, que una persona era sanada, era por obra de Satanás, no por obra de Dios. Y a Cristo le decían Belcebú, le decían Satanás. Entonces podemos ver de que él prácticamente, a pesar de todo lo que le decían a Jesús, a pesar de todo eso, se metió a la sinagoga, que prácticamente es la iglesia de aquel entonces. A él no le importó estar allí, porque sabía que una de esas personas tenía que sanarla. Y podemos ver aquí que muchas veces nosotros no queremos ir a algún lugar, supongamos un lugar que a nosotros nos invitan, supongamos a una iglesia, que uno dice, no, yo no quiero ir a tal cosa, o a tal sitio que me han invitado, porque no son ellos como yo pienso. Y muchas veces nos vamos a perder una gran bendición, porque las personas lo han invitado. Sabe que hay personas buenas y malas en cualquier lugar. Está el trigo y la cizaña. Pero si Dios lo va enviando a ese lugar y le va confirmando, y hay una invitación a una iglesia y uno dice, no, pero es que estas personas son así y a mí me gusta tal cosa, pero a ellos les gustan otra cosa. Uno dice, no, yo no quiero ir a tal lugar donde me han invitado, porque sé que ahí tengo enemigos o me puedo ganar enemigos, y también hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y aquí Cristo iba a una sinagoga y entró a esa sinagoga, a esa iglesia, porque él quería enseñar algo allí en ese lugar. Él se metió a la iglesia, sabía que tenía enemigos, pero al mismo tiempo él quería enseñar que a pesar de que nosotros tengamos enemigos en ese lugar, que nosotros muchas veces tenemos que ir a darle una palabra a esa persona, o incluso que Jesús sane a esa persona. Y aquí vemos que Cristo mandó a llamar al hombre de la mano seca y le dijo, extiende tu mano. Y el hombre comenzó a hacerle caso a Cristo de inmediato, porque la gran bendición que uno tiene es cuando de verdad nosotros comenzamos a hacerle caso a Jesús. Y el hombre de la mano seca no tenía nada que perder, y dijo, y extendió su mano. Y cuando extendió su mano, ya Jesús de inmediato lo sanó. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué decía la gente religiosa? Porque ahí podemos caer nosotros, cualquiera de nosotros, en religiosidad. La gente religiosa le decía, lo pillamos a Jesús, que sanó en el día que está prohibido sanar. Y qué feo es eso, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer algo para Dios y se lo prohíben a uno. Y más si Dios se lo dice que hay que hacerlo. Vemos aquí de que Cristo de verdad dijo que, así, ¿cómo es eso que si yo voy a sanar a una persona, vosotros os ponéis así? Y muchas veces él decía, ¿qué hombre si ve a su ano que se ha caído en un agujero en el día de reposo no va a hacer nada, sino que lo va a dejar morir? Pues no, lo van a sacar. Entonces muchas veces el Señor Jesucristo decía, no caigan en la religiosidad, sino que ustedes déjense llevar por mí, no dejen de hacer cosas por mí, que uno dice, es día domingo, pues este día no podemos predicar porque es día domingo. O supongamos que nosotros podemos perder la salvación si no nos lavamos las manos.
porque así estaban en ese entonces, que decía, bueno, si no se lavan la mano 7 veces, pues el hombre queda inmundo y esa persona pues puede ser condenada por Dios. Así había caído la gente. Pero aquí vemos que Cristo no es religión, sino que es salvación. Entonces uno dice, bueno, entonces no hay que hacerle caso a la gente, al que está enseñando la palabra de Dios, o al pastor, o al evangelista. Sí que hay que hacerle caso, pero hay que hacerle caso según lo que esté predicando en la palabra de Dios. Porque si uno dice, bueno, Cristo te ama, y esa persona de repente está hablando mal de uno, entonces queda anulada la enseñanza. Escuchen, que uno dice, Cristo te ama, Jesús te ama, y que Cristo pues te puede salvar, y de repente ve a esa persona que está hablando mal de otra gente o de otra persona, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y este señor qué es? Así, esta persona es religiosa porque no está cumpliendo la palabra del Señor. Sus hechos no están cumpliendo la palabra del Señor. Pero vemos que aquí Cristo nos está enseñando que la vida cristiana es más sencilla de lo que parece. Es mucho más sencilla. Lo único que pide el Señor es que nosotros tengamos la humildad de decir, yo no soy nada sin ti. Yo te necesito. Yo ya me cansé de vivir esta vida y yo te acepto, porque uno lo tiene que decir con la boca, confesar con la boca, yo te acepto como mi Salvador. Y allí donde Jesús de verdad, si uno lo acepta de corazón, entra en uno, el Espíritu Santo entra en uno y Jesús deshace todas esas luchas, todas esas ataduras que uno ha tenido por años. Que uno dice, quiero cambiar, y cambia, pero por 1 mes o 2 meses, y después, ¡pum!, vuelve a caer uno. Lo digo por experiencia propia. Pero ya cuando Cristo entró a mi vida, hay cositas que me las quitó de inmediato. Gloria a Dios, aleluya, porque es el único que nos puede cambiar. No hay otro camino. Hay muchas personas que intentan a través de terapias psicológicas, hay muchas personas que intentan a través de muchas cosas y tal vez dejan de hacer algunas cosas, pero no tiene ni el amor ni la paz que Jesús da. Gloria a Dios, aleluya. Porque uno siempre va sintiendo algún vacío, algo que le falta en su vida, y es que Jesús es el vacío que falta en esa vida. Gloria a Dios, aleluya. Siempre sentimos un hueco y siempre tratamos de llenarnos de algo, y siempre lo vamos llenando de alguna cosa a través, supongamos, de ver muchas películas, otro a través de ir a muchas excursiones, y así, y al final uno no se siente feliz. Y es muchas veces es que el Señor ahí nos está enseñando que la única felicidad, el único que le puede dar esa paz es Él. Él no pide ni dinero, no pide que hagamos, que le regalemos o que hagamos penitencia. Él lo único que quiere es un corazón contrito y humillado y decir, Señor, aquí está mi vida, yo quiero cambiar, ya me cansé de vivir esta vida, yo sé que eres el único que puede reconstruirme, y eres el único que de verdad me puedes hacer cambiar, y aquí está mi vida. Y el Señor de inmediato lo acepta, porque Él es así. Dependerá de nosotros si de verdad lo queremos aceptar. Pues aquí el hombre de la mano seca dice, levántate, decía Jesús, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie, comenzó a obedecerle al maestro. Y dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y dice que todos los hombres, todas las personas que eran enemigos de él,
se quedaban hablando entre ellos y mirándose. Y dice, extiende tu mano, y lo hizo así, y dice que su mano fue restaurada. Y dice que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Muchas veces cuando de verdad uno quiere entrar en los caminos del Señor, viene el enemigo para quitarle la bendición a uno. Que uno dice, yo hoy sí voy a aceptar a Cristo. Hoy sí lo voy a aceptar porque ya me cansé de vivir esta vida. Y hoy voy a hacer tales cosas que va a ver mi mujer un cambio en mí, o mis hijos, o mi tío, que tanto daño le he hecho, y así. ¿Y qué pasa? Que o algún hermano que yo tengo también le he hecho daño, pero hoy sí quiero cambiar. ¿Qué pasa aquí? Que el enemigo se llena de furor, como dice la palabra aquí, que decía, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Muchas veces cuando Satanás ve que una persona va a ser propiedad de Cristo y que Satanás sabe bien que Dios tiene un gran propósito con esa persona, es ahí donde vienen las oposiciones, que es ahí cuando vienen ataques del enemigo, usando a la persona incluso que más quiere, para que uno se desanime y al final uno dice, no hombre, acepté a Jesús o voy a aceptar a Jesús y me viene todo esto. Supongamos un tal fulanito dice, no, este va a aceptar a Cristo, pues le voy a poner una que de verdad va a volver a caer. Y justamente cuando uno va en el camino o va a aceptar a Jesús, es ahí cuando viene uno de sus mejores amigos y le ofrece tal cosa, o se pone a pelear contra uno, y ahí donde se va la paz, y uno dice, no hombre, yo no voy a aceptar a Jesús, todavía no, más tarde, más adelante. Y así está Satanás. Cuando uno de verdad dice, no, hoy sí que lo voy a aceptar, pues hoy sí que le voy a poner más cosas a esta persona para que no la acepte. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer destruirlo a uno, como aquí estaba sucediendo cuando decía que se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Pónganse en el lugar de Jesús y podemos decir, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra mí, o contra uno, o supongamos contra el hermano, contra Gerson, o contra Carlos, o contra mi madre, o contra el hermano Freddy. Así, el enemigo sabe quién es uno y sabe el propósito que tiene con cada uno Dios. Y el enemigo dice, no quiero soltarlo, le voy a poner más cosas a esta persona, porque hoy sí me llené de furor contra esa persona y lo quiero destruir. Porque cuando esa persona es destruida, ¿a dónde se va? Aunque el diablo siempre te da... Sí. propósito, ¿no? Se va al infierno. Y ese es el propósito de Satanás, destruirnos. No solo a las personas que no han aceptado a Cristo, a todos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero ya saben qué pasa aquí, que aquí Cristo no le importó. No le importó lo que el hombre decía. Y así nosotros también no nos debe de importar lo que el vecino diga, o la demás persona que dice, no, esta persona no tiene solución, esta persona es así y así y así. Yo cuando estaba en el mundo, cuando no había aceptado a Jesús de corazón, me decían así, no, este fulanito es así, este fulanito es así y así y así. Y claro, pues dolía, y muchas veces dolía de personas que tal vez estaban dentro de una iglesia.
Entonces, ¿qué hicieron conmigo? Me hirieron y me alejaron del Señor. Yo me dejé de alejar de Dios, porque no había aceptado a Cristo, pero estaba yendo a una iglesia. Me sentía cómodo, sí, tenía fallos y fallaba, porque no tenía a Cristo en mi corazón. Pero ya estaba comenzando a obedecer, de acudir a la llamada de Dios, de comenzar a escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó aquí? Que las personas no se dieron cuenta que todavía pues yo necesitaba de las cosas de Dios, y dijeron, no, esta persona es así, así, así. No solo eso, sino que comenzaron a hablar pestes de uno, y yo decía, no, yo para eso mejor sigo con lo mismo, con lo mío y con lo mismo. ¿Por qué? Porque así podemos caer nosotros en las manos del enemigo, que nosotros debemos de poner la mirada en el Maestro, que si un pastor o un líder o lo que sea, o una persona que conozca de Dios y está hablando mal de nosotros, sabemos que al que debemos de acudir es a Cristo, porque Cristo nunca le va a fallar a uno. Aquí la religión se va, porque dice que, como dice el tema, Cristo no es religión. Aquí Cristo es la salvación. Si estamos aquí es porque estamos para escuchar la palabra del Señor. No estamos para destruir a alguien, ni para hablar mal de alguien, sino que para que nosotros estemos restaurados con el amor y en la paz que Cristo da a cada uno de nosotros, y nosotros que de verdad queremos escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí este hombre de la mano seca, vemos de que cuando él comenzó a obedecer, le vino la bendición. Y así debemos de ser nosotros. Y aquí no importa los defectos que nosotros tengamos. Aquí nosotros podemos ser uno, porque aquí el hombre lamentablemente juzgamos lo que vemos. Pero como dice la palabra del Señor, muchas veces Dios mira lo que no mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Cristo mira el corazón de uno. Aquí por eso podemos ver nosotros gente que estuvieron viviendo en la calle, gente que tal vez vivía en la calle porque se fueron de sus casas porque sus papás los maltrataban o abusaban físicamente de ellos, gente que tal vez estaban sumergidos en la droga y que nosotros lo hemos conocido personalmente, pero Cristo sabía qué corazón tenía esa persona. A pesar de ser un pecador, a pesar de los fallos que él tenía algo especial para Dios, esas personas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó ahí? Mandó a uno de sus siervos, comenzó a predicar la palabra del Señor y aceptaron a Cristo. Y hoy son pastores, y pastores muy usados, con iglesias grandes, personas que vivían en las calles. Por eso muchas veces uno dice, no hombre, ni le voy a dar el tratado, porque claro, solo pidiendo dinero pasa. Y no es así. Muchas veces uno no sabe qué necesidad tiene esa persona. Pero Cristo sabe el corazón, qué corazón tiene uno, a pesar de los pecadores que nosotros podamos ser. Porque aquí lo criticaban a él, no solo por sanar en el día de reposo, sino que también porque él comía con prostitutas, comía con pecadores, comía con personas que estafaban al pueblo de Dios cobrando impuestos de parte del Imperio Romano, y eran personas de su propia nación. Así, lo más menospreciado de la sociedad, ahí estaba Jesús en medio de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús comía tranquilamente con ellos y le decía, es que yo no vengo por los sanos, sino por los enfermos. Porque cuando una persona es sana, dice, no, yo no necesito de Dios, y yo no hago tal cosa, no he matado, no he hecho tal situación. Yo le digo, sí, pero ¿siempre has pecado algún día?
¿O has tenido un mal pensamiento? Me dicen que sí. Pero aparte de eso, no has aceptado a Jesús, que es el que te va a salvar. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí los enfermos, como eran las prostitutas, como eran los pecadores, como eran los que cobraban impuestos, como Zaqueo, que cobraban impuestos y se enriquecía de la gente, de la nación de Israel, de la gente pobre y de la gente rica. Y la gente le decía, no hombre, si este no tiene salvación, esta persona es así, esta persona es tan mala que no merece nada. Así decía la gente a la gente que se portaba mal. Pero Cristo no era así, sino que Él caminaba con pasos de amor hacia esas personas. Y las mismas personas decían, Señor, es que yo no merezco estar delante de ti, porque yo soy un hombre pecador. Y era ahí cuando las personas eran de verdad más justificadas por Dios que la otra persona que tal vez se portaba mejor, pero que señalaban a las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, incluso Pedro, cuando hubo una pesca milagrosa, que Jesús decía, lancen la red al otro lado de la barca. Y Pedro decía, bueno, es que no, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado ni un pez. Pero como tú lo dices, en tu palabra lo haré. Y tiró la red, era de día ya, y cuando tiró la red, dice que eran tantos los peces que se rompían la red y que tuvieron que necesitar ayuda para sacar todos esos peces de ahí donde estaban ellos. Entonces, cuando vio Pedro, porque no conocía bien a Jesús, sino que se acercó un hombre que enseñaba la palabra del Señor, y después se enteró que era Jesús, pero como estaba comenzando el ministerio, pues no sabía ciencia cierta que él era el Mesías. Pero él obedeció. Y cuando él se enteró lo que había hecho Jesús en esa pesca milagrosa, Pedro se puso de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y Jesús no se apartó. Al contrario, le dijo, a partir de hoy serás pescador de hombres. Gloria a Dios, aleluya. Que el oficio que él tenía de estar pescando peces en el mar, ya no iba a ser ese su oficio, sino que su oficio era que iba a pescar hombres a través de la palabra de Dios, que él iba a ser predicador y que mucha gente iba a aceptar la palabra del Señor y que iban a aceptar a Cristo a través de su boca, a través de la boca de Pedro, porque Jesús le iba a dar autoridad a esa persona, a ese pecador que se sintió enfermo, era una persona necesitada. Él no dijo, no, yo no he hecho tales cosas, no. Él dijo, yo soy pecador, apártate de mí. Y Jesús nunca se quiso apartar de él, porque él sabía que él había caído en esa humildad. Y cuando vemos que Pedro decía que él, cuando hizo su primer discurso, se convirtieron, pero más de 1000 personas. Y en el segundo discurso, igual. Y vemos aquí que Pedro ya no estaba usando esa red que tenía antes para pescar, para cazar los pescados, sino que la red que él iba a usar era la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se enfurecieron contra él? Claro que sí. Dice que lo azotaron. Cuando comenzó el ministerio lo azotaron y le amenazaron para que no diera la palabra de Dios, y aún así a él no le importó, porque él decía, no, si yo tengo a Jesús, yo tengo al Maestro, yo tengo al Mesías, yo tengo al Cristo que de verdad me transformó mi vida, y todo se lo debo a él. Todo lo que yo tengo se lo debo a él. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí que estamos en unos tiempos bien difíciles, y de verdad estamos viendo una guerra
que supuestamente iba a durar una semana, una guerra relámpago, y al final se fue extendiendo, y vemos que lo que había mencionado anteriormente, que esta guerra se está extendiendo tanto que los historiadores dicen, no, según los signos que se están viendo, es idéntico al comienzo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy, ¿qué pasó? Destruyeron un destructor de Rusia, y está tan enojado que ya ¿cómo se llama? La televisión estatal rusa dijo que hoy se ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. Gloria a Dios, aleluya. Así que esto va para largo, que estamos viviendo tiempos peores. Puede ser un rumor de guerra, o puede ser que este conflicto se extienda, no lo sabemos, pero sabemos que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, porque sabemos que la venida del Señor Jesucristo tiene que ser en tiempos difíciles. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando está todo bien, nadie se acuerda del Señor. Pero cuando está todo mal, es ahí cuando el Señor empieza a tocar los corazones de la gente, y la gente dice, no, aquí no hay solución. La única solución eres tú, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí de que si nosotros de verdad estamos en principio de dolores, ¿qué nos cuesta aceptar a Cristo? Porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, y lo primordial es que nosotros de verdad aceptemos a Jesús, y que sepamos que nosotros, si nos cae, que no creo que pase, pero o puede pasar, no sabemos, si cae alguna bomba, irnos con Cristo. Y si no cae ni una bomba, supongamos hay un accidente y nos morimos, que nos vayamos con Cristo. Pero vemos que estamos viviendo en esos principios de dolores, y ya incluso un compañero de trabajo me decía, Roberto, yo aquí veo de que comenzamos la pandemia no salimos de nada. Está la pandemia, está la guerra, y vienen otras cosas, viene la escasez de gas, la escasez de petróleo, y vemos que ya no vamos a volver a como antes. Sino que yo le digo, claro, si estamos en principio de dolores, lo dice Mateo 24, estamos en esa etapa en la cual ya Dios ya no se va a detener. Y me estaba diciendo, uno de mis compañeros, me decía, sí, hay dinero todavía, pero este dinero se va a acabar. Yo siento que en un futuro ya no habrá más dinero. Y así está sucediendo. Vemos que los precios se están subiendo mucho, se están destruyendo los empleos, y al final pues no va a haber dinero. Por eso nosotros debemos de acudir en estos últimos tiempos, de verdad, a aceptar al Maestro, que nosotros sintamos de verdad que lo necesitamos. Qué bonito es tener a Cristo. Yo estuve, quiero ver, 32 años sin tener a Cristo, de verdad. Así, yo no nací, no nací en el Evangelio, o mejor dicho, no quise aceptar a Cristo desde pequeño, sino que escuchaba la palabra de Dios, me entraba aquí y me salía para otro lado. Pero que de verdad, que cuando yo acepté a Cristo, para mí los mejores años de mi vida han sido estos últimos 11 años. Dios me ha dado esposa, me ha dado hijos, me ha dado sobre todo la salvación, me ha dado la paz y el amor que nadie lo da. Y lo más cerca de amor se puede acercar el amor de una madre. Es lo más cercano. Pero que de verdad haya aceptado a Jesús, solo han sido 11 años. Y han sido los mejores años de mi vida. Y hoy me arrepiento de no haber aceptado a Jesús desde que era joven. Que sí, que es difícil estar en los caminos del Señor,
sí, pero es mucho más difícil estar fuera de los caminos del Señor, porque estando fuera, pues la bendición no está, supongamos, uno no tiene esa cobertura que el Señor da a sus hijos, no tiene la paz y el amor que el Señor da. Pero aquí no importa lo que nosotros hayamos hecho hasta hoy, sino que de verdad, si uno dice, Señor, ya me cansé, yo quiero aceptarte de corazón, y uno dice, bueno, mejor no te quiero aceptar de corazón, porque a mí me dicen de que lo tengo que hacer frente a un púlpito o en una iglesia, y eso no es verdad. Sino que de verdad, si uno quiere aceptar a Cristo, sí, sería bueno aceptarlo enfrente de un púlpito, pero si uno dice, no, Señor, yo tengo vergüenza de que la gente me mire, que yo soy un pecador, y que estoy aceptando a Cristo, y después pues se me abalanza encima los hermanos, me van a estar llamando los hermanos, que mira, que vente al culto, vente no sé qué, porque eso me pasaba a mí, que yo no aceptaba a Jesús, porque yo decía, bueno, yo quiero ser rico, ese era mi sueño, voy a estudiar tal carrera y hacerme un empresario, voy a ser rico y no sé qué, y si acepto a Jesús, puede ser que me llame al servicio y voy a ser siempre pobre, así que no quiero aceptar a Jesús. Y encima si quiero aceptar a Jesús, porque a veces escuchaba alguna palabra del pastor que yo decía, no, hoy sí quiero aceptar a Cristo, pero como era vergonzoso y muy tímido, yo decía, pero me va a ver toda la gente que voy para adelante y no sé qué, y al final pues me van a llamar y me van a presionar, y al final no lo aceptaba, porque tenía esa creencia de que aceptar a Cristo de corazón era siempre delante de un pastor o de un predicador o delante de los líderes en una iglesia, y al final podemos ver que no es verdad, sino que yo acepté a Cristo en mi habitación. Y como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que tú crees de corazón que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, serás salvo. Gloria a Dios, aleluya. Y así fue, lo acepté en mi habitación, porque era muy tímido. Lo acepté de corazón y yo sentí que ahí comenzó el Señor a hacer el cambio en mí. Gloria a Dios, aleluya. Que si uno lo quiere aceptar frente a un púlpito, lo puede aceptar, pero muchas veces uno cae en esa religiosidad también, porque dice que Cristo no es religión, es salvación. Uno lo puede aceptar en cualquier lugar donde uno se encuentre. Gloria a Dios, aleluya. Así que podemos ver de que muchas veces nosotros podemos perdernos mucha bendición por caer en la religiosidad. Y debemos de quitarnos las cosas que el hombre ha puesto en las cosas que no aparecen en la Biblia. Que uno dice, bueno, no, que el día viernes no se come carne, sino que solo pescado. ¿Lo aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia. Es una tradición que se puso. Entonces vamos añadiendo cosas que, supongamos, vamos a hacer una oración al santo niño de no sé qué. ¿Aparece eso? ¿Verdad que no? Es una tradición añadida a la Biblia. Entonces es ahí donde se va perdiendo el rumbo, el horizonte. Si el Señor dice, no, la mirada, ustedes tienen que poner la mirada en mí, ni a la izquierda ni a la derecha, ni lo que dice el hombre, si el hombre va poniendo cosas en la Biblia, cosas añadidas a la Biblia. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Bueno, vamos a orar y si alguna persona quiere aceptar al Señor, también es bienvenida. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por esa sangre preciosa
de tu Hijo amado Jesús, que derramó en la cruz por amor a todos nosotros, Señor amado. Sabemos, Señor, que tú estás aquí en esta reunión. Sabemos, Señor, de que tú estás ministrando, Señor, en esta reunión, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y también, Señor amado, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas que te hemos cometido, Señor amado, hasta el día de hoy, Señor amado. Te pedimos muchísimo perdón y al mismo tiempo, Señor, confesamos de que tú eres el único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Ven cambiando nuestras vidas, porque eres el único que de verdad nos puedes hacer cambiar, Señor amado. Te aceptamos como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos, Señor, que de verdad hagas cambio en nuestras vidas. Y sabemos de que tú lo vas a hacer, Señor amado, porque cuando te lo pedimos de corazón, tú lo haces, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre. Y también, Señor amado, reprendemos toda enfermedad, cualquier dolencia que cualquier persona está teniendo en este lugar, o cualquier persona que nos esté escuchando a través de las redes sociales. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ordenamos que esa enfermedad se vaya de su vida en el nombre de Jesús, porque sabemos que la sangre de Cristo tiene poder y que por su llaga fuimos nosotros curados, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.